Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Yo me llamo Andrea Sosa, soy la directora de este instituto. Agradezco al Colegio de Abogados de San Martín por la presente actividad, al Consejo, al área académica. Agradezco a Alejandro, que hoy nos está ayudando. Y fundamentalmente, bueno, lo agradezco a ustedes que están hoy acá en esta nueva actividad. También está la doctora Faro, la vicedirectora. Y hoy nos visita una gran amiga, la doctora María Natalia Julio. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral, autora. Hoy va a hablar sobre un tema que siempre pedimos y que realmente ella es una especialista en el tema. El tema que hoy se va a tocar es moving o acoso laboral. Es el análisis de la entrevista con el cliente y la información no tangible. La importancia de la prueba pericial y testimonial, doctrina y jurisprudencia. Hoy la doctora nos va a presentar su libro que es Moving o Acoso Laboral, de la editorial García Alonso. Bueno, muchas gracias Natalia, gracias por estar acá. Bueno, te vamos a escuchar. Un cariño grande. Bueno, muchas gracias. Gracias Andrea, gracias al equipo también del Colegio de Abogados de San Martín, gracias a todos y a todas las participantes que hoy están en este encuentro, y por hacerlo posible, André, mi agradecimiento otra vez. Bueno, el día de hoy quiero contarles un poco qué se me dio, digamos, por escribir este libro de acoso y mobbing laboral. La realidad es que hay obras maravillosas sobre acoso, sobre mobbing, sobre violencia, pero sentía que existía, que no existía o que estaría faltando una herramienta fundamental, una guía práctica que pueda acompañar al colega desde la primera instancia, planteando un caso en particular. Entonces es que me decidí a escribir esto, contado desde la experiencia, y tratándolo de acompañar desde que entrevista al cliente, desde que tiene que confeccionar el telegrama, o bien tiene que elaborar la demanda, contestación, y todo el caso de principio a final, para que puedan hacer y ejercer una máxima defensa con todas las herramientas que se brindan, y por lo cual también hoy me gustaría centrar la charla en algo que es muy importante y que a veces uno lo subestima, y es el tema de la entrevista al cliente como tema medular del proceso, ya que de esta entrevista vamos a obtener todas las herramientas necesarias para ejercer esa defensa, como qué elementos probatorios tiene el cliente para ejercer una buena defensa. Pero para empezar a hablar de mobbing, lo interesante primero es conocer lo que es la definición de este fenómeno social, ¿sí? Y se trata de una conducta deliberada, persistente en el tiempo, que consiste en el maltrato psicofísico a un empleado de la empresa con el fin de menoscabarlo y de separarlo de la empresa, ya sea a través de una renuncia, sea a través de un despido indirecto, sea a través de un despido directo porque la patronal denuncia que no está cumpliendo los objetivos. Y lo pone a esta persona, previo al despido, en una posición de indefensión, queriéndolo separar de la empresa, pero además hay otro fin que es cumplir o satisfacer una necesidad de parte del agresor, de satisfacer la necesidad psicótica de esta persona, porque sabemos que el mobbing es totalmente intencional. Entonces, antes de ir a la entrevista, uno debe conocer cuáles son estos elementos básicos del mobbing. Entonces es una conducta deliberada, persistente en el tiempo, realizada por un agresor o un grupo de personas que se dirige hacia otra persona, consistente en maltratar a un empleado con el fin de que renuncie de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos como ejes centrales de la entrevista, yo propongo es primero verificar si hay o no hay caso, existencia o inexistencia de caso. Después el diagnóstico legal a realizar de toda esa información que recabemos, y después la estrategia de defensa de la primera etapa, y hablo de la primera etapa porque tratamos del tema de la elaboración del telegrama,
para cubrir todas las aristas. Entonces, hablando desde el principio, la existencia o inexistencia del caso, primero tiene que cumplir con todos los elementos que anteriormente les mencioné. Pero hay algo con lo que todos los colegas nos enfrentamos al momento de realizar una entrevista, y es la carga psicológica y emocional que trae esa persona al estudio o a la entrevista. Entonces, en esa carga emocional puede confundir lo que es un mobbing con un conflicto en particular, un conflicto puntual. Y hay mucha diferencia entre un mobbing o acoso y un conflicto, porque el conflicto lo que tiene es que se trata de algo puntual, no quiere generar un agravio, se trata de posiciones diferentes entre dos personas que confrontan y tratan de imponer su ideología, valores o pensamientos sobre la otra persona. Pero ¿qué pasa? Bueno, y con respecto a esto va a ser tarea nuestra separar el agua del aceite, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo lo que digo, que todo mobbing puede empezar con un conflicto, pero no todo conflicto es mobbing. Solo que un conflicto mal gestionado sí nos puede derivar en lo que es mobbing. Por ejemplo, una de las partes, si queda resentida con la otra, entonces empieza a generar situaciones de hostigamiento, persecución, humillación, desprecio sobre esa persona, entonces evidentemente se va a estar gestando mobbing o acoso laboral. Entonces, la diferencia entre los dos es que el mobbing es a través de un transcurso prolongado de tiempo de modo sistemático. En cambio, el conflicto es algo puntual y se da por poquito tiempo, es temporal. ¿Sí? Entonces, lo que yo propongo al momento de hacer la entrevista es realizar una especie de indagatoria o preguntas de rigor que nos vayan llevando a si esta persona ha sido víctima de este fenómeno social. Entonces, el planteo es ser directores de esa entrevista, porque muchas veces las personas cuando vienen al estudio, que nos empiezan a relatar toda su vida, podemos llegar a perder o desperdiciar tiempo que puede resultar rico para que nos induzcan en la información necesaria que necesitamos para defender este tipo de casos, más que nada para configurarlo y saber si existe mobbing. Entonces, yo en el libro propongo una serie de preguntas o cuestiones que no deberían faltar al momento de la entrevista y se las paso a enumerar. Una es el tiempo que hace que trabaja para la compañía, y esto nos va a poner digamos, en la línea de tiempo, a ver cuánto hace que esta persona está en esa empresa, o por ahí, si está trabajando en esa empresa hace mucho tiempo, en el área donde está siendo hostigado, si trabaja menos de 6 meses, se habla de que el mobbing tiene que producirse al menos durante 6 meses, el tipo de tareas que realiza y si siempre realizó las mismas tareas, si ha tenido sobrecarga de trabajo todo este último tiempo, con cuántas personas trabaja en su área, qué jornada cumple, porque también el tema de hacerlo cumplir jornadas extremas tampoco está hablando de un lugar sano, y si se lo dirigen solo hacia su persona, estaríamos hablando también de mobbing. Después, ¿de qué manera le imparten las órdenes? Y algo importante, les hago que me detallen cómo es un día normal y habitual de trabajo, porque de ahí podemos también obtener mucha información que por ahí el cliente no la tiene en cuenta. Y bueno, después, ¿qué relación tienes con los compañeros? ¿Cuál es el malestar que está padeciendo? Si está realizando algún tratamiento psiquiátrico o terapia a través de un psicólogo. Si ha concurrido a médicos por este tema y qué diagnóstico le han prescrito. También es importante saber si ha estado de licencia por estos malestares, y respondiendo todas estas preguntas estaremos en condiciones de realizar un primer diagnóstico de la situación. Acompañado también a través de un cuadro comparativo que podemos hacer, que también lo planteo en el libro, es de cómo se siente esta persona, cómo se sentía antes de la violencia laboral y después de la violencia laboral, tomando puntos cardinales como por ejemplo el resultado de una evaluación de desempeño, qué carga o sobrecarga de tareas tenía,
si se tomó licencias, o si cumplía los objetivos. A veces también hacernos de la evaluación de desempeño va a despejar un montón de dudas también para el colega, o si tuvo reconocimientos laborales antes o después del mobbing, cosa que lo dudo, reubicaciones, horarios, todo lo que se les pueda ocurrir que se pueda inducir, digamos, a encuadrar el caso dentro de mobbing. Entonces, una vez que tenemos toda la información, la casuística de mobbing es infinita prácticamente, pero existen casos que son como muy puntuales, que son los que más se repiten en el tiempo. Entonces, yo lo que hago generalmente cuando ordeno toda la información, es ver en base a lo que me contestó la persona, en qué casuística estaría esta persona encuadrada. Entonces, por ejemplo, si a la persona le prohíben comunicarse con los compañeros, o lo callan, le dicen cosas como tus opiniones no nos interesan, vos no sabés nada, no opines, callate, bueno, todo esto estaría aludiendo a una sintomatología legal de aislamiento laboral. O si a la persona le asignan tareas en exceso, o controlan su trabajo con presión excesiva, entonces estaríamos hablando de una intencional sobrecarga de trabajo, que si se da de modo sistemático y a través del tiempo, también va a configurar un mobbing o acoso laboral. Y después, otro tipo de situaciones que también son marcadamente hostiles, que lo menosprecien, que lo discriminen, que lo humillen, que lo maltraten, como por ejemplo me ha pasado en un caso particular, que le rompían el informe, le hacían hacer un informe y después se lo rompían en la cara. Entonces también estas situaciones, si se dan en el tiempo, van a configurar acoso laboral, violencia o mobbing. Entonces, una vez que tenemos toda esta información ordenada, que tenemos de algún modo en qué casuística estaría encuadrada la persona, llega el momento de establecer la estrategia de defensa de la primera etapa. Entonces, todos esos elementos que tenemos, es ver cómo los ordenamos para elaborar el telegrama. Yo lo que aconsejo es seguir un listado, como por ejemplo, individualizar el agravio, qué es lo que realmente le está pasando, detalle de las situaciones acontecidas en el lugar de trabajo, nombre, apellido y cargo del mover y qué relación directa tiene con la víctima, las acciones directas que le emana esa persona hacia la víctima, el periodo durante el cual viene produciéndose este padecimiento, este asedio, qué consecuencias médicas padece la víctima, y importante solicitar arbitrar que cese la situación hostil y retener tareas. Todo esto bajo apercibimiento de que si no se modifica esa circunstancia, se considerará injuriado y despedido por exclusiva culpa y responsabilidad de la empresa. Esto sería lo que es el reclamo por mobbing o acoso laboral. Pero lo que sugiero es que este tipo de reclamo, si se puede, vaya acompañado de otro tipo de reclamos o incumplimientos al contrato de trabajo, horas extras, empleo no registrado, parcialmente registrado, recategorización errónea, porque sabemos que también probar el mobbing es muy difícil. Es muy difícil porque necesitamos testigos, necesitamos certificaciones médicas, y muchas veces la persona que viene a consulta no cuenta con todos estos elementos, más con respecto a lo que refiere a los testigos, porque los testigos que, digamos, nos sirven para este caso, generalmente son empleados que aún siguen trabajando en la empresa y difícilmente quieran ir a hablar mal de su jefe a un juicio, más allá de que los traigan con la fuerza pública. Y lo importante también, al momento de elaborar el telegrama, que en el telegrama lo ideal es poner todo. Estamos acotados, sí, por la cantidad de caracteres que podemos poner, pero bueno, tratar de hacer como una mini demanda, o sea, que quede todo plasmado desde el principio. Y no olvidarnos de que también tenemos que incluir la normativa aplicable a caso de mobbing. A nivel nacional sabemos que no existe o no hay normativa que regule la figura de acoso laboral. No tenemos leyes ni normativas.
pero dentro de nuestro ateneo legislativo encontramos algunas leyes o artículos de la Constitución que pueden llegar a resultar, que generen esta garantía para el trabajador que está reclamando. Uno de ellos es el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios. Después, el 14 bis, que asegura al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. El 75, inciso 23, también de la Constitución Nacional, habla de legislar y promover medidas de acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Más adelante tenemos a la Ley de Antidiscriminación, la 23.592, junto con el artículo 62, 81 y 89 de la Ley de Contrato de Trabajo, que aluden a la no discriminación y al trato igualitario. Por otro lado tenemos también, todas estas las tenemos que plasmar de alguna manera en el telegrama, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla del deber de seguridad y protección de la integridad psicofísica del trabajador cuando está cumpliendo sus funciones. Esto también va de la mano del artículo primero de la Ley 27.323 de Ley de Seguridad e Higiene. Y por último, respecto a la normativa a incluir, el artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo también resulta ser importante, ya que manifiesta que el empleador se encuentra obligado a atender los objetivos de la empresa, sin desestimar el cumplimiento de preservación de derechos personales y patrimoniales del trabajador, por lo cual lo vuelve también responsable en el caso de que exista un evento dañoso como el acoso o el mobbing en el trabajo. ¿Sí? Así que bueno, con todo esto ya tendríamos lo que es la defensa de la primera etapa al realizar al confeccionar el telegrama realizando el reclamo. Pero hay algo muy importante en el caso de que esto escale, de que no se llegue a ningún acuerdo en una instancia previa, y es ver qué prueba vamos a ofrecer al momento de iniciar la demanda. Por eso es necesario que nos tomemos nuestro tiempo para trazar la prueba y no ser precipitados al momento de iniciar la demanda. Prueba de la que nos vamos a valer para hacer la defensa al trabajador. Primero, la prueba documental. Con respecto a esto, certificados médicos, podemos llegar a pedir una pericia de parte a un psiquiatra o a un psicólogo, siempre y cuando sabemos que esos costos corren a cargo del trabajador, si los quiere asumir. Pero bueno, el certificado es importantísimo. Primero porque nos va a poner en un lugar de si la persona realmente se ha tomado licencias o tiene una afección que tenga que ver con el trabajo. En el caso de que ya hayamos confeccionado el telegrama, sería importante que esta persona ya se vaya haciendo de este tipo de certificados, no solo de licencias, sino de las afecciones, y que los vaya notificando a la Oficina de Recursos Humanos. Al momento de entregarle el original, que lleve una copia de ese certificado y que no se vaya sin esa copia estar firmada, aclarada, sellada, y con la leyenda que diga es copia fiel del original, porque va a resultar también prueba contundente al momento de la defensa. Y después, bueno, pedir pericias, por un lado, si se puede acompañarlo con pericia de parte psiquiátrica y psicológica, y también, obviamente, después pedirla de oficio. Y esto más que nada para valorar el daño que esta persona tuvo por haber padecido mobbing o acoso laboral. Otra prueba importantísima, importantísima, es la testimonial, como les hablaba antes, es difícil conseguirla, pero bueno, puede pasar, como me ha pasado en algunos casos, donde hay trabajadores que ya no están más en la compañía y pueden salirle de testigos a la víctima, ¿sí? Más que nada para que acrediten la situación de hostigamiento
por la que ha soportado nuestro cliente, y que esa situación de hostigamiento haya sido coetánea o sea, que el testigo haya sido coetáneo a esa situación para que lo pueda acreditar. Y respecto de la jurisprudencia, hay dos fallos que salieron relativamente, son nuevos. Uno es PPL con programas médicos, Sociedad Argentina de Consultoría, y otro sobre despido, que hace mención importante a las testimoniales y resuelve a favor gracias a las testimoniales, ¿sí? Donde dice que considera justificado el despido en malos tratos recibidos por la actora, porque si bien no es aportado datos circunstanciados, los testigos se encargaron de detallar cuál era el hostigamiento que padecía la víctima, ¿sí? Esta jurisprudencia, este fallo, es de noviembre del 2019. Y por otro lado, hay uno más reciente, de hace poquitos días, de hace 2 meses en realidad, que es EGL con Vestiditos S.A., que es la empresa Mimo, sobre otros reclamos sobre mobbing, donde la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acredita desprecios y humillaciones que padeció en público la trabajadora, los cambios de horarios que le hacían imposible organizar su vida, y también resalta la participación de uno de los testigos, que era el empleado de seguridad, donde acreditaban que malos tratos o humillaciones padecía esta persona a lo largo de toda su relación laboral. Y hace mención este fallo al artículo 75 de la LCT, donde dice que si esa persona, mientras realizaba las tareas, cuando realizaba las tareas, estaba en custodia de la empresa, no garantizó la indemnidad psicofísica, por lo tanto es responsable por los daños acaecidos, ¿sí? Y un poco, para ir finalizando, quería plantearles que ahora, como existe una nueva modalidad de trabajo, en realidad ya existía, que es el teletrabajo, pero ahora se ha hecho más cotidiano. ¿Cómo sería el caso del teletrabajo, cómo sería el caso, perdón, del acoso o del mobbing? ¿Cómo se denominaría bajo esta nueva modalidad? Lo llamaríamos teleacoso, telemobbing, y de qué pruebas nos tendríamos que valer para poder acreditar ahora a través de esa nueva modalidad de trabajo, porque es algo que ya se nos sobreviene y se nos presenta por el tema de la pandemia. La mayoría de las empresas los trabajadores están prestando funciones a través del teletrabajo. Entonces, lo que se me ocurrió a mí es, en este sentido, en este nuevo sentido, es darle importancia a la prueba pericial realizada a través de un ingeniero en informática, que pueda acreditar a través del Zoom, del Microsoft Meet o del WhatsApp, que esta persona estaba siendo víctima de acoso a través de esta nueva modalidad del trabajo. Para ello también van a tener que ayornarse los jueces al momento de autorizar este tipo de pruebas. Pero bueno, les quiero agradecer a todos, estoy abierta a las preguntas que me quieran realizar, aquellas que no pueda responder me comprometo obviamente a respondérselas de manera virtual o a través de correo. Muchísimas gracias. Gracias, Nati. La verdad, conciso, hay varias preguntas que, a ver, acá, hay varias preguntas que tengo acá, más que nada de tu disertación. Espectacular, bien práctico. Acá varios están, dice, Karina Alegre dice, ¿se podrá repetir los artículos de la ley de contrato de trabajo para indicar en TCL, en el telegrama? Sí, ya se los digo, yo también los tengo. Perfecto. Sí, uno es el 62, 81 y 89 de la LCT, que hablan de antidiscriminación y trato igualitario. El 75, que habla del deber de seguridad, y el 65,
donde obliga al empleador al cumplimiento de los objetivos, pero sin desestimar la preservación de los derechos personales y patrimoniales de los trabajadores, volviéndolo, lo que decía, responsable por cualquier evento dañoso que se pueda producir. Excelente. Acá la doctora Marcela Uleta dice, ¿cuál es el libro de la doctora? Decilo vos, yo acá lo tengo, igual si querés lo digo yo. La presentación hoy del libro es Moving o Acoso Laboral, de la editorial García Alonso. Así que si después, no sé, querés dejar algún link para que, lo puedan ver. No, la verdad, uno a veces, que con estos temas específicamente, es complejo, muchas veces la parte de la prueba. Así que vamos a estar atentos acá a las preguntas. Acá dice el doctor Fernando Leiva, dice, gracias doctora, muy buena exposición. La doctora Lorena Aranda dice, excelente exposición. La doctora Luciana dice, muy claro doctora, gracias. Ana María Taguada dice, muy buena exposición. Karina Alegre dice, excelente, muchas gracias. Héctor Amadeo Ricci dice, gracias por la exposición, el doctor Héctor Amadeo Ricci. El doctor Miguel Cardoso dice, muy buena disertación, gracias. La doctora Silvina dice, muy claro todo, pueden repetir los fallos. Bueno, después la documental que vos tenés, después se la vamos a dejar en académica para que puedan recurrir. Si tenés los fallos, Nati, para que le puedas reiterar, si querés, y yo sigo, la verdad que son todas felicitaciones para vos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, uno de los fallos es el de noviembre del 2019, es PPL, son todas iniciales, contra Programas Médicos, Sociedad Argentina de Consultoría Mutual y otros, sobre despido. Ese es uno. El expediente es el 94-266 del 2019. Y después, EGL contra Vestiditos S.A., sobre otros reclamos, es ¡Moving, dice. Este es del 7 de agosto del 2020, y el fallo es de Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Perfecto. Bueno, después tenemos los fallos. Después la doctora Sonia Córdoba dice, excelente su disertación, doctora, muchas gracias. La doctora Ana María Taboada, ¿qué se invocaría en el artículo 19 de la Constitución Nacional? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué se invocaría el artículo 19 de la Constitución Nacional? Porque se trata de acciones que no pertenecen a terceros, entonces estaría directamente ligado con el tema del acoso padecido por esta persona, el asedio a través del tiempo. Porque aparte esas acciones son intencionales, no es que sin querer te hice moving. Es con la intención de generarte un perjuicio. Tal cual. Bueno, la doctora Viviana Carrizo dice, bueno, que disertó hace poquito en el CASAM, una genia, nos dio felicitaciones Natalia, y nos felicita al colegio, a todos. Después el doctor Héctor Amadeo Richa dice, Pofra, a ver, ahora le vamos a habilitar el audio al doctor Héctor Amadeo Ricci. Después está la doctora María de Los Ángeles, dice, gracias doctora, muy claro y conciso. La doctora Uleta dice, audios y WhatsApp como prueba, ¿sirven? Claro, ese es un tema muy particular, muchas veces no te las están otorgando. Me ha pasado en muchos casos de tener conversaciones que, digamos, comprometían mucho, y la realidad es que hizo oídos sordos el juzgado con respecto a eso. Por eso, de esta nueva modalidad de trabajo, a través del teletrabajo, una de las pruebas va a ser justamente los medios virtuales que tenemos, es decir, Zoom, Microsoft Meet, el mail también, y bueno, a través de un perito en informática, tratar de acreditar esos extremos. Excelente, excelente, se va ayornando todo.
Bueno, Sí. la doctora Andrea Petraca dice, gracias, muy claro y preciso. La doctora Aurora Basset dice, excelente la exposición de la doctora, muy concreta y clara. El doctor Carlos Marcial dice, excelente exposición. El doctor Héctor Amadeo Ricci dice, ¿se puede relacionar el despido arbitrario con el moving? En su caso, ¿cómo? El despido incausado, habla. Claro, incausado. Sí, en realidad, un despido sin causa, la misma palabra lo dice, o sea, no hay causa valedera. Uno quizás lo puede contestar rechazándolo y acreditando que se trató por mobbing y ahí reclamar el daño moral y acreditando los extremos desde ya, pero al ser incausado es más difícil, porque lo están despidiendo por voluntad unilateral sin causa, y le están abonando, calculo, la indemnización, pero bueno, uno puede también agrandar o ampliar ese reclamo rechazándolo y manifestando situaciones de mobbing, desde ya. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, a veces puede ser más, también más claro, ¿no? Cuando no te están despidiendo por ninguna causa, realmente vos fuiste un buen empleado, te están despidiendo porque unilateralmente te quieren despedir, con la misma palabra lo dice, en forma arbitraria, y muchas veces el despido discriminatorio, no hablo del moving ni nada por el estilo, pero muchas veces el despido discriminatorio, digamos, es más fácil probarlo cuando es sin causa, porque después advertimos las causas, ¿no?, que tiene el despido discriminatorio. Bueno, acá la doctora Marcela Auleta dice, ¿cuál es la tendencia jurisprudencial? ¿Hay alguien que quiere hablar? ¿Que quiere tomar la palabra? Puede ser. Escuché, ¿no? ¿Alguien? No sé, porque por ahí quiso poner otra cosa y no arbitrario. O no sé, a ver. Igual puedo dejar mi correo electrónico si me quieren hacer preguntas que se les ocurran después. Sí. No hay ningún problema. Perfecto. Sí, yo ya sé cómo sos, Nati, que estás constantemente ayudando a todos. Acá, excelente, el doctor, bueno, acá la doctora Auleta pregunta, la doctora Marcela Auleta, ¿cuál es la tendencia jurisprudencial mayoritaria al respecto? Está muy dividido y todo depende, cada caso es muy particular, depende de qué prueba uno tenga para acreditar, hasta te puede pasar que tenés 5 testigos que están acreditando lo mismo y no crear la convicción al juez, y que salga, uno de los casos, EGL Vestiditos, había salido, la sentencia había sido desfavorable en primera instancia, después en cámara se la dieron vuelta, y ahí es donde responsabilizaron a la empresa. Pero no, es decir, está muy dividido, no hay una tendencia, y como dije, cada caso es particular y depende de qué herramientas probatorias, de qué prueba uno acredite. Por eso resaltar, uno se tiene que tomar el tiempo necesario para hacerse de la prueba. Por eso tan importante, como decís vos, esa primera charla, escucharlo al cliente, que en realidad es para todos los casos, ¿no? Que tenemos que tomarnos nuestro tiempo, hablar, entrevistarlo, entrevistarla. Bueno, acá la doctora María de Jesús Perea dice, muchas gracias doctora. La doctora Karina Alegre dice, efectuar una denuncia ante la AOB por maltrato laboral, ¿podemos presentarlo como prueba? ¿Qué sería la OB? Sí, es oficina. De la oficina. ¿Qué querrá decir? Si está la doctora Karina Alegre y lo quiere aclarar, después lo podemos, ¿no? Algunos que... La oficina de violencia doméstica, sí. Violencia, la oficina de violencia. Eso va a ir respaldando más aún el reclamo. De toda la prueba que nos intentemos valernos, más vale sumar que restar. Totalmente. Bueno, la doctora Schwartzman dice, excelente, claro y conciso. El doctor
Pedro Swan dice, excelente exposición, doctora, muchas gracias. Lorena Aranda, la doctora Lorena Aranda dice, a mí me tocó un caso donde trabaja toda una familia y ante un reclamo atacaron a la mujer de uno de ellos, atacaron su falta de maternidad. Bueno, debe ser su falta de maternidad. A ver si la doctora lo aclara. Bueno, habrán negado que estaba embarazada. Uno de ellos atacaron su falta de maternidad. Bueno, esto sí que lo dejamos, Lorena Aranda, y ahora lo volvemos a ver si nos queda un poco más claro. La doctora Natalia dice, Natalia Gamarra, ¿no? Excelente presentación. La doctora Solange Villarreal dice, tengo sentencia a favor de las dos cámaras, de la segunda cámara laboral por moving, demostrando hasta el bruxismo, secuela del moving, y el principio de inmediación. Le pedí al magistrado que la entrevistara personalmente a la trabajadora, y eso ayudó mucho. Perdón, moving. No, estuviste bien. Sol, estuviste perfecta. ¿Qué te parece, Nati, lo que está diciendo la doctora? Sí, totalmente. Qué bueno que en el juzgado quisieron atender a la trabajadora. Esas prácticas, la verdad, que son aplaudibles. Porque totalmente. Dentro de Capital o en provincia también se produzca lo mismo. Creo que Sol es de Mendoza. No sé, a ver, no me quiero equivocar porque a ver si me estoy confundiendo. Bueno, el doctor Carlos Marcial dice, excelente exposición, gracias doctora Sosa por acercarnos este material invaluable. Muy bien. La doctora Faro dice, muchas gracias doctora, excelente exposición. ¿Qué consejos podría brindarnos para ayudar a los clientes a recolectar pruebas? Atento que generalmente quienes acosan lo hacen a expensas de testigos. Bien. En la forma, ¿no? Clandestina. Sí, desde solitos. Ya. Uno de ellos es, como les dije, que se vayan haciendo de certificados médicos, o sea, si la persona llega al estudio en el estado que dice estar, aconsejarle que hagan un tratamiento médico o una terapia psicológica, que luego pidan licencia a través del médico o del psicólogo. También tenemos que saber que las licencias que emanan los psicólogos muchas veces son rechazadas por la empresa. Están facultados, pero no siempre lo aceptan, pero sí la de un psiquiatra. Entonces, con toda esa documental, más los mails, pidiendo también una pericia informática con respecto a los mails, todo eso va a ayudar, o así como dijo la colega, hacer denuncias también, eso puede ayudar muchísimo a crear la convicción que queremos perseguir. Excelente. Acá el doctor Héctor Amadeo Ricci dice, te escribo de nuevo, ¿se puede relacionar el moving con el despido arbitrario? Creo que ya eso lo contesté, pero bueno, se puede, no, a ver, desde el principio diría que no lo puedo relacionar porque se trata de un despido sin causa y unilateralmente por parte del empleador. Pero puedo rechazar ese despido e invocar, o directamente al ir al iniciar la demanda, puedo invocar sucesos de mobbing que esta persona padeció en el trabajo y manifestar que la despidieron antes de que haga un reclamo laboral o se considere injuriada y despedida. Siempre lo podemos sumar. Quedará en nosotros ver la estrategia que armemos para relacionar ese despido con ese mobbing o ese acoso. Hay muchísimas demandas donde lo despiden. Bueno, acá el doctor Iván Pérez Morelli, que él es el director del Instituto de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados de Mercedes, te dice excelente y te felicita. La verdad, gracias Iván por estar. La doctora Silvina dice, ¿serviría hacer algo por escribano para usar audios y mensajes de WhatsApp? Como también, para respaldar, ¿no? Sí, todo suma. Excelente. Todo es importante, porque como ya les había manifestado, el moving es muy difícil de probar. Entonces, todo lo que se nos ocurra, tenemos que ser súper artesanales. Todo lo que se nos ocurra, grabarlo, todo. grabarla. Grabarla, sí.
y acompañarlos. Bueno, dice, el doctor Franco Rolón dice, ¿qué medidas se buscan generar? Ejemplo, cese del moving, indemnizaciones, restitución de la fuente laboral. Sabemos que cuando denunciamos una situación de mobbing, muy difícilmente la empresa se haga cargo de esa situación. Entonces vamos a tener que considerarlos injuriados y despedidos. La realidad, la persona cuando viene a consulta lo que menos quiere hacer es seguir trabajando en la empresa. Es así. Quieren irse, pero aquel que no renuncia se quiere ir con dinero por todo el mal que vivieron. Así que yo creo que lo que se busca es una indemnización agravada. Perfecto. Acá dice el doctor Héctor Amadeo Ricci, no, el arbitrario o discriminatorio. Bueno, acá el doctor Iván Pérez, después yo creo voy a habilitarle a ver si el doctor Ricci está y si quiere hablar un poquitito, así nos queda un poco más claro. El doctor Iván Pérez Morelli, el director de Mercedes, dice, muy buena charla, gracias Andrea, equipo, por la invitación. El doctor Franco Rolón, perdón, ¿qué rubros indemnizatorios se pueden pedir? Acá ya está pidiendo la parte de la liquidación, ¿no? Sí, bueno, con respecto, siempre se piden todos los rubros indemnizatorios normales, y además se le suma daño moral, que jurisprudencialmente se calculan, y esto se emparenta, digamos, con discriminación, son 13 sueldos brutos. Se agrega 13 sueldos brutos. Igual uno puede pedir, digamos, lo que quiera, pero jurisprudencialmente se ha resuelto 13 sueldos brutos, y esto es lo que generalmente yo pido en las demandas. Sí. Por todo discriminatorio, ¿no? Bueno, sí. Acá dice la doctora Marcela Uleta, ¿se agrega a la liquidación por despido el daño moral? Justamente a lo que recién dijiste. A ver, después, la doctora Marcela Uleta dice, por eso, doctora, habría que acompañar el reclamo con otro rubro, porque no es seguro. Exactamente, sí. Siempre podemos sumar algún otro incumplimiento mejor, para ir más tranquilos, digamos. Y siempre por los dos considerarlos injuriados o despedidos. Bajo apercibimiento. Bárbaro. La doctora Paula González dice ahí la de violencia, hoy que estábamos preguntando, la oficina de violencia doméstica. La doctora Karina Alegre dice la oficina de... Están todos atentos. Muy bien. La doctora también, María de Jesús Perea también dice, la oficina de violencia. Está todo muy bien este equipo. Están todos atentos. La doctora Lorena Aranda dice, se hizo varios tratamientos para fertilidad. Hablaba de lo del embarazo. Sí. Se hizo varios tratamientos para fertilidad y le decían que Dios no le daba un hijo por ser mala persona. Bueno, sí. Eso fue lo que había preguntado hoy la doctora, que toda una familia maltrataba, y maltrataban justamente a esta chica, era por su falsa maternidad, no, sino porque no quedaba embarazada, y le decían que no quedaba embarazada porque era una mala persona. Bueno, es horrible lo que le decía, pero parecen gente de no sé, Socorro quinto año, digo algo muy antiguo porque ustedes son más jóvenes, pero cosa terrible lo que le dicen. Acá Solange me dice, sí, Andrés, soy de Mendoza, la causa habla que es Escobar María con servicio de excelencia, y otros sobre enfermedad profesional. Dice, la prueba hay que tener mucho cuidado porque el móvil acciona muchas veces en privado. Por eso es importante la testimonial y cómo declaran los testigos. Por ejemplo, si cuando salía del despacho de su jefe se veía a la actora, si alguna vez le comentó algo, es muy importante en la primer consulta preguntarle qué manifestaciones clínicas ha comenzado a tener y que su médico clínico, en mi caso fue la dentista, haga una anamnesis por escrito, un análisis por escrito de la situación clínica, aparte del tratamiento psiquiátrico y certificado de incapacidad, realizado por el psiquiatra con
indicación de la medicación, etc. Muy bien, está dando acá la doctora. Y yo creo que también, fundamentalmente, al maltratador, al acosador, hay que hacerle un examen médico psiquiatra que salta enseguida. Debería estar facultado para hacer eso, sí. Salta, pero pobre, preso porque son de manual los acosadores. No sé, a ver si hay alguno que quiera hacer una pregunta. Vamos a habilitarla al doctor Richie, no sé si está. A ver si el doctor Richie dijo, ya Andrea me quiere hacer una pregunta, me voy. No, acá se quedó, que es un genio. A ver, Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestro querido Tito? Héctor, ¿querías hacer alguna pregunta? Habilitado tiene. Hay que ver que a veces, viste, entran con la... habilitado tenés el micrófono, Tito. No sé si podrás hacer la pregunta. Bueno, esto es, viste, como las clases de espiritismo que decimos, Héctor, ¿dónde estás? Decían esa palabra, pero... Contestándole un poco a Héctor, nosotros como poder o no poder, podemos hacer todo, podemos plantear todo. Es el modo en que tratemos de probar esa discriminación en el caso de él, y que se dio a través de un despido arbitrario. Como poder podemos hacer todo. Estará más que nada en la convicción que le creemos al juez sobre eso que estamos diciendo y cómo lo probemos, por todo esto que estamos hablando, y por la dificultad. No, tal cual. No, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, me parece, y a veces hay problemas, viste, con los enganches, a ver. Bueno, yo creo que fue clarísimo, y a veces hay problemas tecnológicos que justamente... te hago una pregunta. ¿Cómo vos me comentás de que siempre has tenido resultados distintos, que a veces para vos hay convicción que realmente se pudo comprobar con los testigos, y los juzgados, vos ves que son reticentes, ¿no? A aplicar un poco... Sí, alguna prueba sí. De hecho, me pasa en uno que tengo en San Isidro, que ni siquiera me proveyeron la psicológica porque no había perito psicólogo que atendiera. Bueno, en provincia es grave. El problema que tenemos en provincia es que no tenemos peritos. Porque a través de la psicología también, de alguna manera, acreditaba la incapacidad de la persona. Sí, se la practicó todo, de hecho dijo que estaba ya remitida a la normalidad la persona, que si bien hubo alguna que otra secuela, hoy por hoy ya no le pasa nada. Yo no creo que una persona que haya sido hostigado durante tanto tiempo, por hoy no le pase nada. Hay un antes y un después. Totalmente. Además te afecta todo, tu vida conyugal, afecta todo. Uno ha visto personas que realmente han sido maltratados y es el día y la noche, cambian. Porque realmente a veces esa persona también, lamentablemente, es material para ser acosado. Es una persona que lamentablemente que sufre en silencio, que recibe esos maltratos, y obviamente que el acosador se da cuenta que esa persona es fácil de acosar. Porque elige la víctima, totalmente. Son enfermos que eligen a sus víctimas. Y bueno, la verdad que es terrorífico pasar por eso, ¿no? Bueno, a ver, acá la doctora Oleta pide tu mail, Nati, si lo podrás dar. ¿Lo digo? Sí, por favor. Si querés, para que lo voy copiando. Ok. Sí. Contacto @estudiojulio.com.ar. Sería contacto. Acá la doctora Faro es rapidísima para hacer esto. Contacto @julio. Estudiojulio.com.ar. Sí, en realidad es bastante estudiojulio.com.ar.
Ahora ya estamos terminando. Perfecto. Bueno, ahí espero. La actividad quedará grabada, bueno, el colegio está avisando. La doctora María Florencia dice, muchas gracias al colegio también. La doctora María de Jesús Pereira dice, el daño psicológico es muy grande. Tratamiento de mucho tiempo. Socava la autoestima del trabajador, trabajadora. Sí, es verdad, totalmente. Y después no quedás bien para continuar tu vida laboral, que ese es el mayor daño. Y muchas veces hay gente que se queda años y años y años y uno no entiende por qué permitiste esto, por qué sufriste de esta manera. Es lo mismo que el que dice, una mujer fue abusada hace, no sé, 30 años y recién denuncia ahora, un hombre fue abusado de niño y recién lo denuncia ahora. Cada uno tiene sus tiempos para denunciar. Así que yo creo que no hay ninguna otra pregunta. A ver, la verdad, Nati, pero breve, bueno, estuviste magnífica. La verdad acá, ya todos, tené cuidado que te van a mandar un montón de mail. Acá la doctora Marcela Ureta dice, excelente exposición. También dice, claro, es que el daño sigue, por supuesto, por supuesto. Nos felicita a todos, una excelente exposición y súper clara, dice el doctor Pedro Saúl. La verdad que bárbaro, excelente tu libro. No sé si alguna más quería hacer alguna pregunta. Acá el doctor Nahuel Ascona Glazar dice, excelente exposición. Bueno, yo sabía, estaba segura de tu brillante exposición, te he escuchado varias veces, y por eso te pedí, por favor, vení al CASAM, y fuiste tan generosa en venir. Gracias. Muchas gracias. Te dejo algunas palabras finales si querés dar, así te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado de esta jornada. Traté de ser lo más concreta posible, me gusta así, hacerlo que sea bien puntual. Igualmente todo lo que fueron diciendo cada uno de ustedes suma también para mí. Así que si quieren podemos seguir en contacto a través de mi mail, de su mail o de Facebook, de donde sea, y seguimos estudiando y conversando el tema. Muchas gracias a todos. Gracias, Natalia, muchas gracias a todos que están todos, quedaron, mirá que son de levantar la mano, que quieren hablar, están todos callados, en silencio, observando. Estoy muy contenta por todos felicitándote, así que muchas gracias, Natalia, por ese libro, felicitaciones. Bueno, y el próximo libro ya te volvemos a invitar, así que ya te esperamos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al Colegio de Abogados de San Martín, al Consejo, al área académica, a Ali que hoy nos está ayudando. Muchas gracias Natalia, doctora Natalia Julio, por haber estado, y los esperamos a todos la semana que viene, que va a venir el doctor Aníbal Cuadrado, que va a hablar sobre las apps, un tema tan actual últimamente, ¿no? Rozando el fraude laboral, y el doctor Freddy. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos vemos la próxima semana en 2 actividades. Un cariño grande. Saludos.